Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar todos los datos que pueda sacar por demás de lo que he obtenido en el enunciado, ¿sí? En el estado 1 de nuestro recipiente tenemos un volumen y una densidad de la mezcla. Por lo tanto, yo puedo hallar su masa. Y eso es lo que voy a hacer. Yo reconozco mis unidades o mi ecuación fundamental me indica que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Pero esta ecuación también la puedo escribir de esta manera, ¿no? Masa es igual a densidad por volumen. Entonces, eso es lo que voy a aplicar para mi estado 1. Voy a decir masa de mi mezcla 1 es igual a 0,82, ¿sí? Solo voy a anotar los valores, ¿sí? Porque sabemos que en qué unidad estamos trabajando. Obviamente, si se trata de una masa, me va a dar unidades de gramos, ¿sí? Estoy multiplicando la densidad de la mezcla 1 por el volumen de la mezcla 1. ¿Qué valor tengo de esto? 410. 410 gramos es la masa de mi mezcla 1. Ahora para la mezcla 2 nos hace falta un valor que vamos a entender de esta manera. El volumen del estado 2, si nos fijamos bien, de acuerdo a lo que nos han indicado, va a ser el mismo que el estado 1, porque se ha quitado 150 mililitros de benceno, ¿sí? Pero también se han añadido 150 mililitros solo que de etanol. Así que obvio que va a haber más cantidad de etanol, ¿no? Pero eso ya es un asunto interno. Hablando a nivel general en el estado 2, el recipiente va a tener el mismo volumen o la mezcla va a ocupar el mismo volumen. Por lo tanto, yo con esto concluyo que mi volumen de la mezcla 2 va a seguir siendo de 500 mililitros, ¿sí? Entonces, con este dato ya, por demás, ya también ya puedo hallar la masa de mi estado 2. Y eso es lo que voy a hacer. Una vez más apoyándome en esta ecuación, en esta forma de la ecuación de la densidad, masa es igual a densidad por volumen, es que voy a hallar entonces para mi estado 2 la masa. Y también reemplazando directamente, porque yo ya sé en qué estoy trabajando, ¿sí? Entonces digo que la masa de mi mezcla 2 es igual a la densidad del estado 2 que me han dado en el enunciado. Una nueva densidad nos dice, ¿no? 0,79 por el volumen que aquí ya he hallado, ¿no? O he descubierto, me di cuenta que es de 500 mililitros. Entonces concluyó que la masa de mi mezcla 2 va a ser igual a 395 gramos, ¿no? Porque estábamos trabajando en unidades de mililitros y de gramos. Entonces la masa de mi mezcla 2 de esta mezcla, ¿no? Es de 395 gramos. Bien, ya tengo dos masas, dos datos bastante valiosos, porque lo que vamos a hacer a continuación es un análisis quizá más directo, ¿sí? Para lograr de una vez o de un tirón identificar el dato que me piden, ¿sí? Llegar a este benceno, ¿sí? De acuerdo a lo que me han dado. Entonces, yo me voy a plantear lo siguiente. Fíjense que vamos a plantearnos lo que ha ocurrido
en esta ocasión, en nuestro problema, yo tenía inicialmente una masa de la mezcla uno y la anoto de esa manera, ¿no? Masa de la mezcla uno a la cual se le ha quitado una masa. Estamos hablando solo de masas. Claro que aquí un volumen es lo que nos indican, pero obviamente también esta cantidad tiene su respectiva masa, ¿no ve? Entonces le voy a anotar que se ha quitado una masa de benceno. Lo voy a llamar como una masa extraída de benceno. Pero también a su vez se le ha añadido, entonces también voy a tomar en cuenta esa adición, un- una masa extra. Claro, aquí en volumen nos hablan, pero este volumen también tiene una masa, ¿no es así? Entonces se le ha añadido una masa añadida de etanol. ¿Y todo eso para qué? Para llegar ahora sí a mi estado 2. Una masa de la mezcla 2. Y básicamente en esta ecuación vamos a trabajar para hallar nuestra densidad de benceno. ¿Por qué? Una vez más vamos a hacer uso. Fíjense cuán importante es, ¿no? Saber usar esta ecuación fundamental de la densidad y de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces lo que voy a hacer a continuación es reemplazar de esta manera cada una de estas masas de esta forma. O sea que en vez de una masa haya una densidad por el volumen. Entonces a continuación anoto aquí arriba esto. Describo esta ecuación pero en funciones de densidad y de volumen. Comenzando por la masa de mi mezcla 1. Aquí va a ser igual a la densidad de la mezcla 1 por el volumen de la mezcla 1. ¿Sí? Que bien, también podría haberlo notado directamente B, porque sé que el volumen inicial y final es el mismo. Pero bueno, vamos a anotar de esa manera. A continuación, en vez de masa extraída de B, ¿qué voy a anotar? Una densidad por un volumen. ¿De qué? Del benceno. Densidad, únicamente densidad de benceno. No puedo poner densidad añadida o densidad extraída. No existe tal cosa porque la densidad es una sola. ¿Sí? Por eso es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. La densidad es una sola, entonces lo único que aquí vamos a considerar si es el volumen extraído. Entonces esta parte solo se la nota para el volumen, ¿sí? Del benceno. Más, hago lo mismo con la masa añadida del etanol. Densidad añadida del etanol por el volumen añadido del etanol. Y finalmente todo esto aquí es igual. En vez de masa de la mezcla 2, ¿qué anoto? Densidad de la mezcla 2 por el volumen de la mezcla 2. Entonces lo único que me va a quedar es reemplazar todos los valorcitos que yo tengo. Fíjense que lo único que me va a quedar acá de incógnita va a ser la densidad de benceno. Pero comprobémoslo. Mi densidad de la mezcla 1 me dieron de dato. Es de 0,82. Entonces escribo ese valor. El volumen de la mezcla 1 dijimos que es de 500 mililitros. Este es un dato del enunciado. 500. Este es el valor que quiero hallar. La densidad del benceno. Entonces lo dejo nada más. A continuación, el volumen extraído de benceno. ¿Cuánto? 150 mililitros. 150.
más la densidad añadida. Fíjense, hasta yo cometí ese error en esta ocasión. Ahí hay 100 puntos menos, ¿no? Para mi persona por haber cometido ese error. Aquí únicamente hablamos de una densidad nada más. No hay otra característica más. Densidad de etanol. ¿Sí? Entonces, prosigo. La densidad del etanol me la dieron de dato. 0,78. Y finalmente, o casi llegando, ¿no? Ya a nuestra parte final, el volumen que se añade también tenemos entendido que es de 150 mililitros. ¿Sí? Luego, en la densidad de la mezcla 2 es otro dato conocido, 0,79. Y finalmente el volumen de la mezcla 2 dijimos que es el mismo que el de la mezcla 1, 500 mililitros. ¿Y a qué hemos llegado? Solo tenemos una ecuación simple, bastante simple, con una sola incógnita. Entonces aquí el problema pasa a ser algebraico y solo tenemos que despejar entonces la densidad del benceno. Entonces, operando un poco, yo llegaría a lo siguiente, ¿sí? Haciendo tal vez el cálculo un poco más rápido. Tengo acá 0,82 por 500. Este valor ya lo tenía acá, masa de la mezcla 1. ¿No es así? Lo he anotado acá esto porque me va a servir más adelante para el inciso B. Entonces, anoto 410. Esta expresión del benceno está pasada a este lado, ¿no? Entonces, quedaría sumar este valor, la masa añadida, ¿no? Del etanol. Sería, lo voy a anotar tal como está, ¿sí? 0,78 por 150 y todo eso menos este valor, ¿sí? Que le he hallado acá, la masa de la mezcla 2, que es de 395. Y listo. ¿Entre qué se va a dividir esto? Todo está dividido entre el volumen extraído, 150. Aquí, antes de que nos vayamos más adelante, aclarar siempre, las unidades que estamos manejando van a ser en esta ocasión de gramos sobre mililitro, ¿no? O gramos sobre centímetro cúbico, como ustedes deseen llamarlo. Entonces concluyo ya operando todo esto que la densidad del benceno resulta ser de 0,88. 0,88 gramos sobre mililitro. Y ahí está mi respuesta del inciso A. Vamos a pasar al inciso B. ¿Cuál es el porcentaje másico de etanol y benceno en la mezcla inicial? Nos olvidamos entonces del estado 2, ¿no? Solamente vamos a tratar con el estado 1. Y vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a utilizar el concepto de la sumatoria, ¿sí? De masas. Cuando tenemos una mezcla, obviamente la masa total es la sumatoria de las masas parciales, ¿no? Tanto en este caso del etanol como del benceno. Entonces, esa es la ecuación que me va a servir, ¿sí? Entonces yo voy a decir que la masa
1 del etanol, la masa, todo del estado 1 estamos hablando, ¿no? La masa, sí, 1 vamos a llamarla, del benceno, más la masa 1, ¿sí? La masa 1 del etanol. Esto me va a dar una masa total, ¿no? ¿No es así? La masa de la mezcla, que ya la he hallado acá. Fíjense, 410 gramos. Entonces, para que complicarme más, voy a anotar directamente este valor. 410. Esa es una primera ecuación que tengo. Y la segunda ecuación va a salir de aplicar este concepto de sumatorias, pero a volúmenes. ¿Sí? Entonces yo digo, porque es correcto explicarlo, ¿no? Es correcto usar esta fórmula así. El volumen, el estado 1 del benceno, más el volumen en el estado 1 del etanol, nos va a dar un volumen total que ya tengo también. El volumen total de la mezcla, ¿de cuánto es? De 500 mililitros. Y ahora voy a usar otra variante, ¿no? De esta ecuación fundamental de la densidad, donde yo despejo el volumen. El volumen entonces digo que es igual a la masa de la sustancia, del líquido, sobre su densidad. Y eso es lo que voy a utilizar y reemplazar para esta segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, en vez de volumen 1 de benceno, ¿qué voy a decir? Masa 1 de benceno, ¿sobre qué? Sobre la densidad del benceno. ¿Sí? Solamente densidad del benceno. No hay densidad 1, densidad 2, porque eso se aplicaba para toda la mezcla. ¿Sí? Y por este lado, el mismo caso. En vez de volumen 1 de etanol, escribimos masa 1 de etanol dividido entre la densidad de este mismo etanol. Entonces ya tenemos también estos dos datos de densidades. Entonces ahí mismo vuelvo a hacer un reemplazo, ¿no? La densidad del benceno, ¿de cuánto es? Le hemos hallado acá. 0,88. ¿Sí? Y la densidad del etanol también la tengo. 0,78. Y si nos fijamos bien, he llegado a una ecuación de únicamente dos incógnitas. Un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Vamos a escribirlo aquí de mejor manera. Solamente copiando esto. Masa 1 del benceno más masa 1 del etanol es igual a 410. Y por acá abajo decimos que es masa 1 del benceno sobre 0,88 más masa en el estado 1 del etanol sobre 0,78. Todo esto es igual a 500. Una vez más ya hemos llegado a una parte donde solo hay que operar algebraicamente, ¿sí? Esto entonces ya podemos ya resolverlo nosotros sin ninguna dificultad. Y por lo tanto yo voy a anotar directamente el resultado de ese sistema, ¿sí? Lo comprueban si sale de esa manera. Bien, el resultado de este sistema de ecuaciones es el siguiente. La masa en el estado 1 del benceno, la masa en el estado 1 del benceno va a ser igual
a 176 gramos. Y la masa en el estado 1 del etanol va a ser igual a 234 gramos. Y si ya tenemos estas dos componentes, fíjense, ya tenemos básicamente ya resuelto nuestro ejercicio. Estamos a un solo paso. Vamos a utilizar el concepto de porcentaje de masa, que nos dice lo siguiente: el porcentaje en masa de cualquier líquido X es igual a ¿qué? A la masa de ese líquido sustancia X entre la masa total. Todo esto por el 100%. ¿Sí? Ya casi se me va la pizarra, pero se entiende. Esperemos esa parte. Entonces, solamente vamos a hacer unas divisiones, ¿sí? Nada más que es divisiones, donde vamos a hallar, ya, digamos, vamos directamente, masa de X sobre una masa total, ¿sí? Todo esto por el 100%. Entonces, vamos con ello. Solo vamos a hallar de uno y el otro por ende va a ser la diferencia nada más. Vamos a decir el porcentaje en masa del benceno, ¿sí? ¿A qué es igual? A la masa del benceno, ¿cuánto? 176 gramos, ya le anoto la unidad, ¿no? Pero de todas maneras se va a simplificar. Entre la masa total, ¿dónde está mi masa total? Mi masa 1, acá está, 410. Y todo esto, aquí los gramos, no nos olvidamos. Y todo esto por el 100%. ¿Cuánto me da? El porcentaje en masa del benceno resulta ser igual a 42,93. 42,93%, ¿no? Porque estamos hablando en porcentajes. Y por ende, el porcentaje en masa del etanol, ya que no tenemos otra sustancia más, que va a ser igual a 100, al valor de 100 menos 42,93, ¿no? Entonces, es de 57,07%. Y habríamos hallado así nuestras respuestas del inciso B. Porcentaje en masa de B, 42,93. Y el porcentaje en masa de etanol es de 57,07%.